Mire lo que dice Lucas. Vamos a Lucas 22, versículo 7 en adelante. La escritura 22, del versículo 7 en adelante, dice: el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora novena, se sentó a la mesa se sentó y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes y que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces comenzaron ellos a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La palabra de Dios nos revela en la cena del Señor que hay por lo menos unas 3 verdades implícitas que necesitamos conocerlas, porque de esa manera nos cambiará completamente el concepto que se tiene de la cena del Señor, porque son verdades reveladas. Porque si nosotros las entendemos, esto cambiará nuestra vida. La primera asunto o la primera verdad es que Jesús no instituyó un simple ritual, que la cena del Señor no es solamente un ritual, sino que es algo mucho más profundo, en el cual el Señor se revela de tal manera que nos muestra no solamente el momento, sino nos está mostrando algo muy, pero muy futuro. Entonces, la cena del Señor no es algo que se puede hacer de cualquier manera, sino que debe discernirse qué es lo que realmente se está haciendo. Entonces, ¿qué es un ritual? Son una serie de acciones intencionadas y simbólicas que se repiten para conectar con lo divino y expresar creencias y valores y dar significado a la vida. Estos rituales pueden ser parte de una tradición religiosa o personal e incluye elementos como una intención clara, una secuencia de actos, es un espacio definido y un significado, pero a veces se vuelve solo cultural. A veces estas prácticas se pasan de lo religioso y se vuelven cultural, y de ahí no surge ningún efecto ni ningún cambio profundo en el comportamiento de la vida de la iglesia, y por eso no se disfruta la vida abundante que Jesús vino para darnos. Ahora,
lo que Jesús instituyó fue un pacto nupcial. Un pacto nupcial y eterno, que al beber la copa y partir el pan se estaba comprometiendo con sus discípulos y con su iglesia, que Él volvería para llevarlos donde Él estaría con ellos para siempre. Entonces la cena del Señor nos recuerda un pacto nupcial, y esto nos lleva a pensar en el desposorio o en el matrimonio judío. El desposorio judío, el padre le escogía la esposa al hijo y negociaba con los padres de la dama y daba un adelanto, daba un aporte, como haciendo como una compra o como un reconocimiento del valor de aquella dama. Se hacía una fiesta y en esa fiesta se comprometía. Esto se llama desposorio, que prácticamente las personas quedaban tan comprometidas que ya era como si fuera ya realizado el matrimonio. Entonces, cuando se hacía la fiesta de compromiso, el padre y los dos padres se comprometían, el uno dando el dote por la dama. Si había un incumplimiento del matrimonio, entonces el que estaba incumpliendo tenía que devolver el doble del dote que se había dado. O sea que no era un asunto como de pronto en nuestro tiempo, que el noviazgo es algo diferente. El noviazgo nuestro inclusive es mal entendido, y a veces se piensa que el noviazgo es derecho para acariciarse inclusive e irse al extremo que termina la mujer embarazada antes del matrimonio. Entonces, para eso el hombre se iba a trabajar, y se iba a trabajar lejos. Eso no era que ponía a los suegros a comer bombillo todas las noches ahí haciéndole la visita a la muchacha. No, él se iba. En este tiempo el suegro tiene que decirle: bueno, la visita tiene sueño, y tiene que correrlo porque si no el hombre no se va. Entonces, si se iba lejos a trabajar, a preparar casa, a preparar morada para su esposa, y la joven quedaba atenta esperando a su novio y no se fijaba la fecha ni la hora de su regreso a la venida del novio, la novia velaba, y ahí surge la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes esperando al esposo. Ahora, la cena del Señor nos recuerda que Jesús en la cena instituyó un pacto nupcial, que Él volvería por su iglesia, pero que habrá conductas de las cuales no da testimonio la novia de estar esperando a su Señor. Entonces, la iglesia es la novia del Cordero de Dios, es la novia de Jesucristo, que está esperando al esposo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la iglesia tiene que estar preparada para que cuando el novio aparezca en las nubes, debe estar lista para subir juntamente con él. Entonces, cuando yo miraba esto es mucho más que un ritual, es mucho más que una reunión. Esto es que cada vez que nosotros participamos en la cena, estamos recordando que estamos comprometidos con Jesucristo, y que estamos comprometidos como esa muchacha que se guarda limpia, pura, intachable. Jesús viene
por una iglesia sin mancha y sin arruga, para levantarla juntamente con Él. Por eso nos lleva en la cena del Señor a renovar ese pacto nupcial. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. No convence ese amén. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo, que es el novio de la iglesia. Aleluya. Y que Él, cuando se fue, dijo, cuando partió el pan, cuando tomó la copa, dijo: no volveré a tomar esta copa hasta que lo haga en el reino de mi Padre. Entonces, esto nos muestra a nosotros que ese pacto nupcial es mucho más que una religión. Es mucho más que un bautismo en aguas. Es mucho más que una declaración de fe. Es algo que es un pacto eterno que trasciende a la eternidad. Y que la iglesia debe estar segura, esperando a su Señor. Ahora, esto le hace ver que las parábolas de las 10 vírgenes es una valiosa lección espiritual sobre la preparación, el propósito y la conciencia espiritual. Así como una lámpara necesita aceite para arder, cada persona debe nutrirse de lo necesario para cumplir su destino en la vida. El éxito no se trata solo de tener herramientas adecuadas, sino también el combustible correcto. Las vírgenes representan a los miembros de la iglesia y el esposo representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y el combustible se llama Espíritu Santo. Es el que nos da la fuerza, el poder y la autoridad y la persistencia y la resiliencia para levantarnos y seguir adelante y decirle no al pecado, no a la maldad, no a las manchas, no a aquello que nos desvía de lo correcto. La iglesia tiene que estar nutrida, poderosa en Jesucristo nuestro Señor, para que cuando llegue el día del que estamos esperando, salgamos a encontrarlo y tengamos el combustible suficiente para subir con Él y estar allí juntamente en las bodas del Cordero. Ahora, la segunda verdad es, Jesús dice que se sentó a la mesa a compartir el pan. Eso de compartir el pan tiene una verdad extraordinaria. Y dice que sentarse a la mesa tiene el significado muy grande, que es unificar la iglesia. Porque no lo hacemos como extraños. Cuando nosotros nos reunimos a la cena del Señor, nos reunimos como la familia de Dios. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, en la casa, el papá, la mamá, los hijos, ninguno es extraño. Se conversa, se habla, se saluda, se cuentan las cosas. Sabe que así es la iglesia. Cuando nos reunimos en la cena del Señor y nos reunimos como familia, ninguno de nosotros es extraño para el otro. Por eso es necesario que haya la armonía, haya el acercamiento, haya la palabra, haya el saludo
Dios te bendiga, haya el abrazo. Y si el hermano está pasando necesidad, debe ayudarse al hermano. Y si el hermano necesita oración, hay que orar por el hermano. Por ejemplo, si un hermano está enfermo y usted tiene que ir a visitarlo a la casa, usted debe tener en cuenta por lo menos 3 cosas. Una, cuando usted llegue, debe darle una palabra de aliento. Usted no llegue a decir: es que de eso se murió mi tía. Sería su tía, pero su hermano debe decirle que hay esperanza para él en Cristo Jesús, y que por su llaga ha sido curado. Una palabra de esperanza. Y luego debe soltarle una poderosa palabra de oración. Y luego tiene que darle un presente. Se acabaron los amenes. Sí. 3 cosas cuando usted visita a un enfermo. 1, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de fuerza. Una vez visité a una hermana en el hospital y me dijo: pastor, estoy para el perro. Yo le dije: usted no está para el perro, usted está para Cristo. Vamos a orar. Y tenía la pierna con elefantitis, una pierna que parecían 2 en una. Y oramos y le dije: en 3 días estará en la casa. Y a los 3 días me llamó: pastor, estoy en la casa. Pero ella me había dicho que estaba para el perro. Y yo no le acepté eso. No le acepte a su hermano cuando hable lenguajes que por debajea la fe, que minimiza el poder de Dios. Suéltele la palabra, levántelo en el nombre de Jesús. Y si puede, déjele un presente. Amén. Entonces, cuando nos reunimos en la cena del Señor, la cena nos recuerda que somos hermanos, que esta es una familia y que es la familia de Dios. Es muy importante saber que en la cena se practica el perdón. Antes de cenar se debe hacer un examen de conciencia. Examínese cada uno a sí mismo. Y si ha tenido dificultad, disgusto con algún hermano de la iglesia, antes de participar de la cena, ve y habla con tu hermano. Pero es que él fue el que me ofendió. Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Una vez en Ragombalia, yo fui a ministrar la cena en Ragombalia y había tenido un disgusto con un hermano, pero el disgusto había venido de allá para acá. Y yo iba a ministrar la cena y me lo encontré en la calle. Y yo me le acerqué y le dije: hermano, quiero pedirle perdón por el incidente pasado. Cuando yo le dije así, el hermano abrió los ojos y se le aguanaron los ojos y empezó a llorar. Me dijo: no, hermano, perdóneme usted a mí. Yo fui el que cometí la falta. Pero ¿qué tal si yo espero que él venga? No va a venir, hermano. No va a venir. Y el que Dios dice es: vaya, ve, hable con él. Y si tu hermano te oye, lo has ganado, porque aquí se trata de ganar, no de perder. La amistad de tu hermano vale mucho. Es oro la amistad. Esa relación interpersonal hay que mejorarla, hay que fortalecerla. Y después de que hablamos y nos abrazamos y nos pedimos perdón, después me dijo: lo invito a desayunar.
y me sirvió una arepa, hermano, ¿sí? Y un pedazo de carne asada, y un pedazo de queso, y un pocillo de chocolate. Yo dije, mire lo que me iba a perder, hermano. Sabe que a veces uno se pierde la bendición de Dios por el resentimiento, el odio, el rencor, la amargura y la venganza. A veces uno se confunde entre la justicia y la venganza. A veces uno dice, yo sé que Dios me va a hacer justicia, ojalá que lo atropelle. No, hermano, eso no es así. Dígale al que está al lado, eso no es así. Por eso la cena del Señor nos permite, antes de entrar, de sentarnos a la mesa, el perdón. La Biblia aconseja pasar por alto la ofensa como una virtud que fortalece las relaciones, demuestra sabiduría, demuestra la calma. La ira se apaga. Nos enseña que quien perdona crea lazos de amor, mientras que se insiste en la ofensa, separa a los buenos amigos. La prudencia y el autocontrol son cualidades del sabio, son el camino para pasar por alto una ofensa. La cena nos recuerda que debemos reconciliarnos. Si es con la esposa, si usted se peleó antes de venirse para la cena del Señor, usted tiene que acercarse y decirle, mi amor, perdóneme. Por lo regular el varón es el que pide perdón. Las mujeres casi nunca piden perdón. La Biblia dice que ellas guardan todo en el corazón. Y alguien dijo, no tienen corazón, tienen un escaparate, porque todo lo guardan. Pero el varón es más perdonador. Aleluya, ayúdenme. El varón es más perdonador. El hombre sale de la casa y tira la puerta y se va. Y tiene la capacidad de decirle a la vecina, buenos días, vecina. Y cuando vuelve en la tarde o al mediodía, llega cantando, paz, 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 paz. Y ella en el lavadero le dice, la lucha sigue, oh cristiano. Amados, la cena del Señor nos conduce a reconciliarnos y a pasar por alto la ofensa, a hablar, dialogar con las personas, ponernos de acuerdo para activar el poder de Dios. La tercera verdad que nos muestra la cena del Señor es que tenemos una promesa con el Señor Jesús de una reunión futura, de una reunión profética, de una promesa que nos da una palabra, que tenemos un destino, y el destino apunta a lo eterno, a las bodas del Cordero, donde nos sentaremos juntamente con el que dijo, yo me voy, pero yo volveré y los llevaré. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe que cuando yo miraba esto, hermano, hay una cita eterna? Cuando nosotros nos sentamos y participamos del pan, de la copa, nos está recordando que hay una cita nupcial y que esa cita es futura, y que debemos estar atentos para que cuando eso se dé,
estemos listos como novias ataviadas para presentarnos al Cristo de la gloria, a aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y que por su sangre nos pertenece la salud y la salvación. Aquel que nos lavó con su sangre, que nos limpió con su palabra y nos regeneró con su Santo Espíritu. Aleluya. Concluyo con estas tres verdades. Son pilares de nuestra vida cristiana. Aleluya. Están implícitas en la cena del Señor. Uno, el pacto nupcial. Dos, la comunión de una familia y de intimidad y de hermandad. Esto es la cena del Señor. La promesa de una reunión futura en la eternidad, llamado por Juan las bodas del Cordero. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero decirle a usted, el apóstol decía que nosotros debemos discernir la cena del Señor, discernir el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que cada vez que participemos de la cena debemos recordarlo a Él. Debemos recordarlo, el sacrificio en la cruz del Calvario, y debemos recordar que Él viene. ¿Y sabe por qué debemos recordar que Él viene? Porque Él dijo que venía. Se fue como aquel novio, y Jesús dijo: yo les voy a preparar morada. Y dijo: y si no fuera así, yo se lo diría, pero yo voy a preparar morada. Por eso, mis amados hermanos, yo les felicito en estos 25 años a ustedes que han sido lavados por la sangre de Jesús, que han sido limpiados por la palabra y regenerados por su Santo Espíritu. Pero sabe una cosa, todo eso lo ha hecho Jesús de Nazaret. Dice que el Padre preparó, planeó el plan de la salvación. Su Hijo lo ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo lo administra. Por eso cada día debemos llenarnos de ese combustible que se llama Espíritu Santo. La palabra de Dios para nosotros nos nutre, nos da la fuerza, el poder y la autoridad para seguir adelante. Y cuando algo aparezca por el camino, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que nadie se tropezará conmigo, ni yo me tropezaré con nadie. Aleluya. Y esa lámpara a mi camino me muestra que hay una visión eterna. Por lo tanto, no me dejará desviar en el camino. Soy el pastor José Alexander Contreras. Queremos pedirte que si este mensaje le ha edificado, queremos que nos ayudes con un like o dedito arriba, y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con sus amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde.